Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestras serie de preguntas y respuestas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Me han estado llegando un sinfín de preguntas a mi Face, a mi WhatsApp, que son ahorita las únicas redes que manejo. Face y WhatsApp. Me han dicho, métete a Instagram. No sé ni qué es, pero métete a TikTok. Sí sé qué es, pero no tengo. Puro Face y WhatsApp. Pero por aquí me han tupido de preguntas. Y una de que me llamó la atención es la siguiente. ¿Existe la comunicación con los muertos? ¿Existe la comunicación con los muertos? Porque dice, la Biblia dice que Saúl, ahí en 1 Samuel 28, tuvo comunicación con muertos, y haciendo una exégesis terrible, una interpretación terrible. Yo les doy una recomendación siempre a la gente que quiere interpretar pasajes oscuros, y decía el profesor en la escuela bíblica, siempre decía, textos claros interpretan a los textos oscuros. Pero bueno, ¿existe realmente un ser humano puede comunicarse con alguien que ya está muerto? ¿Te has preguntado eso? ¿Te han dicho, es que me vino a visitar mi mamá, me vino a visitar tal persona, se vino a despedir? El emocionalismo, el sentimentalismo aflora y hasta lloran porque piensan que el ser humano, el ser amado, vino preocupada o preocupado de que se fue sin despedirse, de que no se tuvo la oportunidad de reconciliarse. Y vienen siempre estas expresiones. Vamos a qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, querido? No es lo que diga yo, no es lo que digan los demás. ¿Qué dice la Biblia? Primero, Dios condena terminantemente esa práctica espiritista. Y si Él lo prohíbe de una forma tan categórica, queridos, no podemos pensar que luego vaya a emplear ese medio para comunicar sus planes al hombre. Así, el Eterno, el único y suficiente, lo señaló explícitamente en la ley que le entregó a Moisés. Inclusive incluyendo la pena de muerte. Escúchenlo bien. Incluyó la pena de muerte para aquellos que desobedecieran este mandamiento ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, donde narra la escritura: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Pueden decir, es que solamente es un versículo. No, Levíticos 20:27 lo vuelve a decir enfáticamente. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dele gracias a Dios que no estamos en la ley, querido. Dele gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, sino mucha gente ya estuviera siendo apedreada. Queridos, en la Biblia, por ser palabra de Dios, no existen contradicciones. Dios no puede condenar a muerte a aquellos que desobedecieran
este mandamiento y luego emplearlo él mismo como un medio lícito para comunicar sus planes. Yo sé que algunas de esas Biblias modernas, con malas versiones, que añaden los comentarios de hombres para aclarar lo que Dios dice, como si Dios no tuviera suficiente sabiduría para hacerlo con claridad por sí mismo, han dicho para explicar este pasaje de 1 Samuel capítulo 28 que aquí, escúchalo bien, que aquí Dios hace una excepción a su prohibición de comunicarse con los muertos, así como que Dios, ay, se me pasó que se los prohibí terminantemente, que los iban a apedrear. Bueno, por esta única ocasión, por esa ocasión, vamos a hacer esta salvedad, porque pues es una necesidad, ¿verdad? Y entonces, yo los entiendo, yo soy Dios y pues bueno, vamos a pasar por alto esta prohibición, ¿no, queridos? Ese comentario de hombres es insultante a la justicia y santidad eterna de Dios. Si en forma tan evidente el Señor dice que eso es pecado y que merece la muerte del que lo practique, jamás él mismo va a quebrantar sus propias leyes. No, Dios no puede decir pena de muerte para el que lo hace, pero si yo, Dios, lo hago, entonces sí está bien. No. Entonces, 1 Samuel 28, en el versículo 3, ya Samuel había muerto. Establece claramente esa condición del profeta también en el versículo 7, donde nos narra: entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, o sea, una divina, una espiritista. En el versículo 11, la mujer dice, entonces, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. En el versículo 13, se los estoy parafraseando, ¿qué has visto? Le dice, ¿qué viste? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, pero con de chica, ¿verdad? No con de grande. He visto dioses que suben de la tierra, no del cielo, suben de la tierra. Versículo 14, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió. ¿Quién lo entendió? Samuel, que era Samuel, digo Saúl, que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. A partir del versículo 14, viendo el espíritu demoníaco que tenía al rey Saúl a sus pies, no vacila ni tantito en suplantar a Samuel y comienza a hablar como si fuera el profeta para entregarle un falso mensaje. Todo aquel que traspase esa línea que Dios ha marcado de prohibición sobre la adivinación, los sortílegos, hechiceras y consultas a los muertos, lo único que consiguen es introducirse, queridos, escúchenlo bien, introducirse en el mundo de los espíritus y comunicarse con los demonios que están deseosos de poder engañar y hundir en el pantano de la confusión a todos estos que voluntariamente desobedecen al Señor, ya sea por ignorancia, ya sea por desesperación, ya sea por tristeza. En el versículo 19, el supuesto Samuel le dice, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. No existe ninguna duda que el profeta Samuel, como dice el versículo 3, ya había muerto. Y ahora estaba en la presencia de Dios. Pero el contexto general de la Biblia y este mismo mensaje, debido a que nosotros podemos conocerlos a través de sus frutos, de los frutos, sabemos que el caso de Saúl fue muy diferente. La vida de Saúl se resume en unos pocos capítulos de la Biblia, y en ellos solamente describen a Saúl como aquel que quería asesinar al escogido de Dios, o sea, a David. Aquel que consultó una divina para intentar comunicarse con un muerto, y concluye con su suicidio, que se relata ahí en 1 Samuel capítulo 31, en donde dice, en el versículo 4, entonces tomó Saúl su propia espada y ¡pum!, se mató.
Queridos, con un testimonio de esa naturaleza nadie puede decir que se trata de un creyente, más bien corresponde al de un inconverso, al de una persona incrédula, y como tal, sin duda estará en el infierno y no en el cielo. En cambio, este supuesto espíritu de Samuel le estaba asegurando que iba a morir en la guerra contra los filisteos, pero que se iría a reunir con él en el lugar donde él estaba. Ahí lo dice el versículo 19, mañana estaréis conmigo. Y como Samuel estaba en la presencia de Dios, entendemos que ese espíritu no era el de Samuel, sino el de un demonio cuya morada es el infierno, donde van todos los inconversos. O sea, le estaba diciendo, mañana vas para el infierno, querido. Entonces, queridos, que nadie les engañe. Dios no tendrá por inocente al que traspase esta prohibición tan categórica de consultar con los muertos. Y no hemos de olvidar que entre ellos están también todos los santos de la antigüedad: Pedro, Pablo, Esteban, Marcos, Lucas, Juan, incluyendo a María, la madre de Jesús. Todos los que los invoquen. Todos ellos murieron, ya están muertos y están en presencia de Dios, y no vendrán a comunicarse con nadie, con ninguna persona en la tierra, como lo hizo el profeta Samuel. Tampoco lo hará ninguno de ellos. Solamente lograrán comunicarse con la suplantación de los demonios. Esa suplantación que ellos hacen del personaje, que ellos en su, no sé, desobediencia desean ver y escuchar, porque poder, pero ¿qué poder tienen para presentarse incluso con un ángel de luz? Si Dios prohíbe a todos los hombres en la tierra intentar comunicarse con alguien que está en el cielo o en el infierno, queridos, obviamente que también le prohíbe lo mismo a aquellos que están ahí en su presencia. Por esta razón también ha establecido que existe solamente un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, solamente Cristo. Solamente Cristo es el único mediador entre el Padre y el ser humano. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos lo narra claramente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, ¿usted quiere saber algo? Ore, pídale a Jesucristo que se lo muestre. Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y para estos postreros días, los de la iglesia, el Señor les dijo a los suyos, antes de subir al cielo, ahí en Juan 16, todavía un poco y no me verán. No me verán, lo que descarta todas estas supuestas apariciones que los falsos cristianos de hoy pretenden haber tenido del Señor. Que yo vi al Señor y que me dijo esto o el otro. No existen nuevas apariciones del Señor. Él dijo un poco más y no me verán. Porque su revelación quedó completa en la Biblia, querido, cuando se escribió la última página de la Escritura. Ruego al Señor que nos abra el entendimiento y que si has alguna vez consultado un espiritista, un muerto, un familiar, o has creído ilusamente que alguien de tu familia vino a visitarte, no lo creas y pidas perdón al Señor por haber dudado. Y si no lo sabías, que le pidas perdón por la ignorancia también y le digas: Señor, aquí está mi vida, Señor, yo sé que no era él, no era ella, que era una suplantación que me quiso engañar y desviar mi mirada de tu palabra, de tu voluntad, Señor. No tomes en cuenta este pecado que he tenido. Y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Sigamos aprendiendo, iglesia, y sigamos aprendiendo. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.